que cuenta con aproximadamente 6.600 horas de vuelo de 23 helicópteros. Aproximadamente 4.500 se los come la erradicación, concentrándose en 1 o 2 puntos del país. Somos de la opinión de que la reducción de cultivos debe realizarse en 4 o 5 lugares simultáneos, de forma reducida en cada uno de ellos, pero en lugares simultáneos, por el rol disuasivo y preventivo que tiene la acción de la policía en esos lugares. Debemos de recuperar la presencia del Estado y no concentrarla en los lugares como en el caso de Aguaitía, no siempre fueron contra los cocaleros más, con cultivos más densos. Ha mencionado usted más de una vez al diario El Comercio. ¿Usted siente que también ha habido una presión mediática en esta salida que ha tenido, que usted me dice que es una renuncia, pero que todo indica que podrían no habérsela aceptado, ¿no es verdad? Si el gobierno quisiera que usted se quedara, pues simplemente no le aceptaba la renuncia. No, mira, sobre la aceptación de la disposición del cargo y la renuncia no tengo nada que decir, es parte del juego democrático. Yo siempre he andado con mi carta bajo el brazo porque soy consciente de lo que es la administración pública. A mí me preocupa más el aspecto técnico y político de la lucha contra las drogas. Por eso, pero usted ha dicho la política antidrogas en el Perú está secuestrada. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Y ahora que está usted fuera de vida, ¿podría contarnos quiénes son los secuestradores? Los secuestradores son varios, hay varios intereses políticos, económicos y mediáticos. A saber. Empecemos por los económicos. El narcotráfico, en todas sus ramificaciones y extensiones, lo que necesita es que el énfasis estatal vaya contra los actores más vulnerables, productores, microcomercializadores, mientras que los grandes núcleos de lavado de activos, de desvío de precursores, actúan libremente. Los corruptos, sin y con uniforme, en general, dichosos de que aparezcan el discurso de siempre, de la guerra contra las drogas, que vamos a ganar contra este flagelo, cuando en la realidad ellos ganan por consultorías, ellos ganan por pases, ellos ganan por distinto tipo de actividades ilícitas que les reditúa tanto el narcotráfico directamente como los análisis sobre el narcotráfico que se realizan bajo el concepto de las consultorías. Nos está diciendo entonces que hay militares que son expertos, entre comillas, que al mismo tiempo dictan conferencias y cobran coimas al narcotráfico. No, separo, no, por favor, ahora sí. Tú me estás malinterpretando, no. Son distintos tipos de actividades amorales. No. Son distintos tipos de actividades amorales que se originan alrededor de este tema. Mira, la desinformación sobre el tema de las drogas es absoluta en varios espacios de la opinión política, mediática del país. El no entender la naturaleza económica de este problema y pretender que solo el garrote nos va a resolver el problema. Eso se ha demostrado que es falso en Afganistán, en México, en Colombia y por supuesto que en el Perú. Cuando nosotros en la estrategia que le hemos propuesto, primero al gabinete Lerner y luego al gabinete Valdés, decimos 30 años de guerra contra las drogas han sido un fracaso. ¿Y por qué han sido un fracaso? Porque no hemos podido dominar ninguna de las causas que originan la producción de cultivos, el consumo de pasta básica en nuestros sectores urbanos marginales o el crecimiento de la criminalidad organizada. Por eso que el principio fundamental de acción de esta estrategia espero que sea así, utilizar los escasos recursos que tenemos para ahogar los desvíos químicos, el desvío de precursores químicos, actuar contra el lavado de activos y desmantelar el crimen organizado. Ese era el kit del asunto. Ahora, en este momento es evidente para todos que el sector de la prensa que más combatió al candidato Ollanta Humala en las elecciones es el sector de la prensa que está más complacido y casi diríamos enamorado del presidente. Sin embargo, no se enamoró nunca de usted. Es decir, esa prensa no lo apoyó nunca, siempre lo criticó y en algunos casos hubo campañas bastante feroces. ¿A qué se debe este hecho de que la prensa nunca haya podido, digamos, comprenderlo, por decirlo de alguna manera? Yo zanjaría, digamos, no diría la prensa, un sector importante y con mucho poder mediático quizá, pero sí, no me refería al sector que combatió al presidente y luego ahora lo apoya seguro. De una manera
directa. Yo prefiero creer que se trata de un tema de ignorancia absoluta sobre la naturaleza del problema de las drogas en el país. Nunca en mi visión del tema me ha gustado la palabra legalización y sin embargo me la enrostraron permanentemente. Defiendo, eso sí, que el garrote debe ser utilizado en los sectores donde hay crimen organizado y donde se le puede hacer daño. No, conociendo la realidad carcelaria de mi país, no voy a gastar pólvora en gallinazos. Prefiero ser eficiente. Entonces, eso nunca fue entendido, en particular por el Grupo del Comercio y todos sus referentes y todos sus alcances. Creemos que para resolver el problema de las drogas es necesario mirar el horizonte y no los primeros pasos. Hay que atacar el problema de manera progresiva y paulatina, y el Perú está desarmado en ese sentido. Está desarmado presupuestalmente, institucionalmente, axiológicamente en términos de valores. Tenemos muchísimo por hacer. Y está el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Que es el problema fundamental de drogas en este país. Y en eso no me dejará mentir ninguna de las ONGs que hacen prevención. Y sin embargo, gran parte del sostenimiento mediático en este país obedece a la publicidad de alcohol. Es un tema que pisa callos y que teníamos previsto nosotros trabajar con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana en el cumplimiento de las ordenanzas que ellos se han dado. En el sentido de combatir el consumo de alcohol. No en menores, por ejemplo, reducir las horas, ser drásticos con la conducción con alcohol, ser drásticos con el uso de alcohol, la regulación. En sí, hay muchas cosas que hacer a ese nivel, y yo ahí resalto el trabajo que hemos hecho con Víctor Salcedo Ríos en la Municipalidad del Agustino, en donde se ha hecho una reconversión profunda del municipio y de su comunidad, donde se celebran ahora fiestas sin alcohol, sin tabaco. Ese es el tipo de proyecto que me hubiera gustado trabajar mucho más sustantivamente en Lima Metropolitana, por ejemplo, y que espero que Carmen pueda continuar. Bueno, claro, sin duda es un problema grave, pero digamos, si lo comparamos con el ser primeros productores de cocaína pura, empalidece, ¿no? Bueno, el alcance que me haces, porque si somos primeros productores mundiales de cocaína, Beto, es porque hay una demanda internacional de cocaína que prevalece, y a nosotros nos enseñaron en la universidad que es la demanda la que genera la oferta y no la inversa. Así es que en el principio de responsabilidad compartida, nosotros teníamos previsto para la conferencia internacional de junio señalarle al mundo: miren, podrá haber crisis financiera en el mundo, podrá el Perú pasar de ser un país de renta media y por lo tanto menos receptor de dinero de fondos de cooperación internacional, pero el desarrollo alternativo es estratégico para luchar contra el narcotráfico y no nos pueden reducir los fondos. Ese es un concepto fundamental de negociación que tenemos para el próximo mes de junio, por ejemplo. En este artículo que mencioné al inicio de nuestra conversación, del periodista Gorriti, que es bastante halagüeño con su gestión, lo que se dice básicamente es que el primer ministro Óscar Valdés ha aplicado un pragmatismo de kimono, aludiendo al pragmatismo que caracterizó al régimen de Alberto Fujimori, cuyo primer periodo el propio premier ha dicho admirar. Gorriti dice que el cambio de mando en debida implica un cambio de 180 grados en la visión y en la doctrina de la lucha contra las drogas, pero también tácitamente un repudio a su gestión. Es decir, que haber puesto en su reemplazo a la directora de Cedro implica decir: vamos a hacer las cosas de una manera no solamente distinta, sino opuesta a la que planteaba Soberón, con lo cual el gobierno estaría, digamos, mandando este plan que usted nos ha enseñado al último cajón, por ser amables. Yo recuerdo el primer consejo directivo que organicé. El único ministro que asistió fue el ministro Óscar Valdés, y voy a citar sus palabras: me comprometo a estar presente en todos los consejos directivos porque para nosotros este es un tema primordial.
nunca más retornó. Nunca más retornó, nunca más me atendió, ni siquiera cuando fue premier, las 3 semanas en donde en sucesivas oportunidades y por distintas formas le pedí conversar sobre este tema. Nosotros con Salomón Lerner atendíamos semanalmente el tema. Esto no sucedió con Óscar Valdés y se lo pedimos porque necesitábamos conversar cosas de coyuntura como cosas estratégicas para que no fuese desinformado por 2 entidades que a mi juicio son parte de este secuestro que te digo, el CORA y la OFECOT. El CORA, que maneja el programa de erradicación de cultivos, que de forma tan inopinada, tan unilateral y parcial maneja el general Juan Zárate Gambini hace 25 años, y la OFECOT, que maneja los bienes incautados al narcotráfico. Son estas dos. ¿Quién está al mando de OFECOT? En este momento no recuerdo, en este momento ya no recuerdo porque han habido cambios. Pero lo que le quiero decir que estas 2 instancias desinformaron al entonces ministro del Interior sobre nuestra propuesta de estrategia nacional. Y le doy un ejemplo. Mi propuesta original de estrategia decía, pues sí, que todo había sido un fracaso en materia de interdicción, si no, no seríamos primeros productores mundiales de cocaína. No querían reconocer eso. Ok, pero digamos, el televidente no tiene muy claro qué cosa es el CORA ni qué cosa es el OFECOT. Sería conveniente que usted nos explique cuáles son los intereses que priman en estas 2 instancias que digamos consiguen boicotear la gestión de debida. El CORA es la entidad que se encarga de erradicar anualmente entre 8.000, 10.000 y 12.000 hectáreas de hoja de coca. Está fundamentalmente financiada por la Embajada de los Estados Unidos y desde hace 20 años, 25 años está en manos del general Juan Zárate Gambini. ¿25 años? Sí. ¿Con la misma persona? Con la misma persona. Y esta persona conduce un plan nacional de erradicación que formalmente tiene que poner a disposición de vida del Consejo Directivo, y allí se organiza lo que va a ser el calendario de erradicaciones. Nosotros hemos sostenido y sostenemos que, como te decía, la erradicación debiera de hacerse de manera simultánea en los lugares donde hay más concentración de coca. Si él no lo cree así, no es así. Y por eso sucede lo que sucede, es decir, que concentramos en un área y lugares como Puno, lugares como Selva Central están bollantes de cultivos con fines ilícitos. Y eso es el CORA. La OFECOT es la oficina ejecutiva que se encarga de administrar los bienes incautados al narcotráfico. Que han de ser millonarios, ¿no? Deben de ser millonarios, sin duda. Ambas estructuralmente dependen del Ministerio del Interior y son los que han alimentado una visión en la que miraban a debida como competidores. Le vamos a empezar el callo. ¿Para qué nos metemos al tema de control de oferta? ¿Y qué? Nos metemos porque somos entidad rectora y lo que queremos hacer es de la interdicción una actividad crucial, eficiente, medible, evaluable. Y por eso tuvimos un buen trabajo con la DINANDRO, tuvimos un buen trabajo con la Capitanía de Puertos, con la Dirección General de Capitanía, con la Fuerza Aérea, en fin, con todas las entidades que deben de hacer la interdicción en la lucha contra el narcotráfico. Pero cuando pusimos la estrategia en manos del gabinete, tanto en el tiempo de Salomón Lerner como en el tiempo de Salomón Lerner, el señor Valdés, fue el Ministerio del Interior el último en poder expresar su opinión, casi siempre crítica, a la propuesta. Eso explica, a mi entender, que se le plantee a la nueva gestora de debida una misión muy acotada: prevención. Tú no te metas en interdicción porque ese no es tu campo. Y esa es la situación actual. Con lo cual, ¿quién sufre? Sufre el Estado peruano, en su capacidad de ver y evaluar el conjunto del problema. Bien, señor Soberón, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para seguir conversando, y también porque usted ha aludido al congresista Iberico, quien todavía estaba por acá y nos ha dejado una copia de la planilla de debida que seguramente podemos analizar con usted. Vamos a hacer una pausa.